El señor López. Coronel Pedro Adolfo López, señor presidente. Muy bien. En esta oportunidad usted puede hacer las manifestaciones que considere convenientes en ejercicio del derecho de defensa. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Soy el coronel retirado Pedro Adolfo López, veterano de guerra de Malvinas. Señor presidente, señores miembros de este honorable tribunal, no voy a comenzar mi declaración refiriéndome a la causa que se me imputa, porque ya es por todos conocidos los que en este tribunal y durante el debate expresaron la víctima y los testigos. Pero sí quiero volver a reiterar que no participé ni conformé ninguna asociación ilícita. De haber sido así, mi asociación ilícita era la de pertenecer al ejército argentino. Tampoco recibí ni impartí órdenes que no fueran las estipuladas en los reglamentos y leyes militares. De haber obrado en contrario, hubiera sido juzgado por el Código de Justicia Militar y su reglamentación. Me voy a referir al contexto personal profesional, histórico general, psicológico y jurídico. En lo personal, hemos escuchado diferentes testimonios de personas que en la mayoría de los casos narraban lo que le habían contado otros parientes, amigos o vecinos, y en algunos casos testigos que aún no habían nacido. En mi caso particular, todos eran testigos de oídas, cada uno con relatos o versiones diferentes, reconstruyendo hechos sobre los dichos o expresiones de otros. También quiero aclarar que no estoy de acuerdo ni comparto el secuestro, tortura, desaparición de personas y o sustracción o apropiación de menores. Reconozco que muchos familiares de personas desaparecidas y otras víctimas se hayan expresado de la manera que lo han hecho, porque han perdido a un ser querido y o soportado otras clases de tormento. Sé y comprendo cómo se deben sentir, sobre todo aquellos que, sabiendo que un miembro de su familia pertenecía a una organización armada, no pudieron hacer nada para revertir esa situación, viviendo con el temor permanente de que algo malo ocurriera. También recordemos que en muchos casos, cuando alguien era detenido, vecinos, amistades y hasta familiares, muchas veces ante tal hecho expresaban algo habrán hecho. Digo esto porque esa época la viví y sufrí en carne propia junto a mi señora y nuestros dos pequeños hijos. Corrí el año 1974 y estaba destinado en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 en San Nicolás, lugar donde además somos oriundos mi señora e hijos, cuando las organizaciones subversivas terroristas marxistas incrementaron sus ataques a instalaciones policiales, asesinando civiles, militares, gremialistas, empresarios y a todo aquel que se opusiera a sus intereses o intenciones, no importándoles los daños o efectos causados a otros. Ya en enero de 1974 se había producido el ataque a la guarnición militar de Azul.
El 4 de abril de 1974 fue asesinado por el ERP Antonio Magaldi, que era el secretario general de la CGT Regional de San Nicolás. Su asesinato fue publicado en la revista Estrella Roja número 32 del 30 de abril de 1974. Con mi señora e hijos vivíamos en un chalet sobre la vieja Ruta 9, antes del Arroyo del Medio, y era común soportar hostigamiento desde vehículos que pasaban a gran velocidad efectuando disparos de armas de fuego. Mi señora, muy joven, tuvo que aprender a manejar y usar armas de fuego como fusil, escopeta, pistola, para defendernos en caso de ser atacados directamente. En cada lugar de la casa había armas, disimuladas de tal forma de dar seguridad por nuestros pequeños hijos. El 12 de noviembre de 1974 me encontraba de oficial de servicio en la unidad y estaba en la plaza de armas hablando con el teniente primero Roberto Carbajo, que estaba acompañado por sus dos hijos. Siendo aproximadamente 19:30 horas, se despidió de mí. Habían pasado unos 20 minutos cuando me avisan de la guardia que habían atentado contra la vida del teniente primero Carbajo. Llegó a la casa de sus suegros en la esquina de la Plaza Mitre, bajó los hijos del auto, regresó a su automóvil para cerrarlo con llave y en ese momento desde un vehículo Peugeot 504 por el techo le dispararon con una pistola ametralladora y luego le dieron un tiro de gracia con una escopeta calibre 12-70 desfigurando su cabeza. Ahí quedó tirado en el suelo, bañado en sangre, al lado de la puerta de su auto. Sus pequeños hijos, una nena y un varón, y su mujer en la puerta de la casa, contenidos por los familiares y vecinos. El que lo asesina al teniente primero Carbajo era un viejo amigo, compañero de colegio y de club de regatas, que el 12 de enero de 1968 está en mi casamiento con mi señora y conmigo. Ese asesino también era amigo de Carbajo y viejo conocido de la familia. Ese asesino era Jorge Benito Urteaga, posteriormente muerto en el Gran Buenos Aires junto a Roberto Santucho. Se supo luego, en una lista que apareció, que el otro militar a matar era yo, por lo que a partir de ese momento y durante todo el año 1975, mi señora se desplazaba en automóvil, con chofer y armada, situación que se acrecentó aún más después del asesinato del capitán Viola y su hija el 1 de diciembre de 1974. Mi amigo, mi compañero de colegio y de club, era quien me iba a matar. La familia Urteaga, radicales todos. Su padre fue presidente de Lotería Nacional y Casinos en el gobierno de Doctor Ilia, era amiga de la familia de mi señora y de la mía. Todo este plan respondía a una orden de la cúpula del ERP llamada Operación Masacre de Capilla del Rosario, que determinaba que se debían ejecutar tantos militares como compañeros muertos en el fallido ataque al cuartel de Catamarca. Señor presidente, por eso les digo que sé lo que se siente cuando uno está amenazado de muerte. ¿Por qué la muerte de Carbajo la mía? Porque ambos pertenecíamos a familias tradicionales de San Nicolás. Mi abuelo había sido dirigente radical e intendente en el año 1921. Y esa muerte no era solo la de un militar, sino la conmoción que causaba en la sociedad nicoleña. Vuelvo a repetir, esa época la viví y la sentí en carne propia.
Por eso no acepto que quieran tergiversar la historia. La muerte la tuve a mi lado. Aprendí a convivir con ella durante esa época y durante la Guerra de Malvinas, donde solo pedí a Dios me diera valor y dignidad para saber morir. Sobre el aspecto psicológico y sobre la base de los testimonios aquí oídos, quisiera exponer unos párrafos publicados en el Diario de la Nación de fecha 21 de marzo del corriente año, en su sección Crónicas del Mundo, El País Semanal, redactado por Mónica Cerverio Velaza, cuyo título dice: Cuando un falso recuerdo lleva a un inocente a la cárcel. En una parte dice: mezcla de ficción y realidad. ¿Qué mecanismos operan en la mente de una persona que identifica con total seguridad a un inocente como culpable? Muchas veces pensamos que la memoria es una grabadora que va almacenando recuerdos que se alojan en el cerebro y que permanecen allí intactos, incluso si no podemos acceder a ellos. De acuerdo con esta teoría, si logramos abrir una ventana, la imagen aflora clara y exacta, pero la psicología experimental y la práctica forense muestran otra realidad, que la memoria es dúctil, frágil y poco fiable, que puede añadir recuerdos de cosas que nunca sucedieron, modificar otras y a través de las técnicas adecuadas ser manipuladas por terceros. En definitiva, que la mente mezcla muy fácilmente realidad y ficción a la hora de reconstruir o construir nuestro pasado. Es lo que enseña a sus alumnos Margarita Díez Junco, catedrática de Psicología de la Memoria de la Universidad Autónoma de Madrid y autora, entre otros libros, de Testigos, Sospechosos y Recuerdos Falsos, edición Trota del año 2016. Uno de los objetivos de la asignatura es aprender a valorar la fiabilidad de las pruebas de reconocimiento visual. En otro punto señala: a veces es alguna similitud física entre el delincuente y la persona lo que provoca la falla de memoria. Otras veces el error procede de una sugestión. Los investigadores inducen al testigo voluntaria o involuntariamente a través de un reconocimiento fotográfico o una rueda no realizada correctamente. Juan José López Ortega es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y uno de los jueces que más atención han prestado a la psicología del testimonio. En una entrevista celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid, donde da clases, expresa: como juez, es muy difícil sustraerse a la potencia que tiene una víctima reconociendo a un sospechoso, admite, pero hay que hacerlo. Puede estar confundida. No se debería fundamentar una condena si no hay otros elementos de juicio que corroboren la culpabilidad. El magistrado del Tribunal Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, opina que en esta materia se han acumulado dos carencias. Una, la falta de información entre los jueces sobre cómo opera la memoria. Otra, una mala cultura de la jurisdicción fundada en un sentido psicologista y autocrático de la libre convicción del juez que, supuestamente, podría decidir una condena basándose en las impresiones obtenidas de la lectura del lenguaje verbal y gestual de los testigos e imputados. Ambas cosas han sido seguramente la fuente de muchos errores. La psicóloga Díez dice que el problema radica en cómo se investiga y en el valor que se concede a esa prueba. Señor presidente, dentro del contexto histórico, quiero recordar que la guerra revolucionaria,
tal cual lo llamara la Cámara Federal que juzgó a los comandantes, comenzó en la década del 60, cuando la organización terrorista subversiva marxista, liderada por Jorge Ricardo Massetti Blanco, conocido como Comandante Segundo, con aproximadamente 30 combatientes de nacionalidad argentina y cubana, armados con fusiles, granadas, lanzacohetes y pistolas, entró al país proveniente del campamento de Mboruzú, Bolivia, y se ubicó en la zona de Orán, Salta, en septiembre de 1963. Este grupo había conformado el llamado Ejército Guerrillero del Pueblo para participar en lo que denominaron Operación Sombra. Estando en su campamento de Bolivia, Massetti redactó el código de conducta al que debían estar sujetos todos los integrantes de la organización, y que entre otras cosas estipulaba la pena de muerte por homosexualidad, por traición ante el enemigo y o por delación de sus camaradas, efectuar el aprovechamiento de la población civil, robar, violar a toda mujer, etc. El 21 de septiembre de 1963 se instalan cerca del río Pescado. Ante esta situación, el gobierno del doctor Ilia envía una mayor cantidad de efectivos de la Gendarmería Nacional. A comienzos del mes de marzo del 64, 5 meses después de haber ingresado a Argentina, se produce el primer enfrentamiento armado, con la toma por parte de la Gendarmería Nacional y la captura de 5 terroristas, armas y provisiones. Los que lograron escapar se reagruparon con Massetti. Varios murieron de hambre, otros en accidentes y o por falta de atención médicas, y otros fusilados por Massetti por retrasar la marcha. El 21 de abril, en otro enfrentamiento, muere el cubano Hermes Peña y Jorge Guille, deteniendo a los restantes y llevados a juicio. De Massetti no se tuvieron más noticias, por lo que se toma el 21 de abril como fecha de su desaparición. Se cree que murió de hambre y o por herida a su accidente. Rodolfo Walsh, su compañero en Cuba, sabiendo de su muerte, le dedica un verso que dice: Massetti no aparece nunca, se ha disuelto en la selva, en la lluvia, en el tiempo. En algún lugar desconocido, el cadáver del comandante Segundo empuña un fusil arrumbado. El 19 de agosto de 1964, en la Cámara de Diputados, el ministro de Interior, doctor Juan Palmero, decía: el movimiento guerrillero en el país se organiza con el objetivo fundamental de lograr el cambio de estructuras, de atentar contra la Constitución, la organización y los métodos y las formas de vida de nuestra República. En el mismo recinto, el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz sostenía de la guerra revolucionaria: guerra no declarada, silenciosa, pero guerra inexorable, global y permanente. El comunismo se establece en la República de Cuba, se implanta como una organización revolucionaria de guerra permanente de tipo revolucionario, y vemos que Cuba se ha convertido en un foco de perturbación dentro de la sociedad americana. Desde las radios de Cuba se está haciendo permanentemente la incitación a la insurrección continental. Se prepara a jóvenes de todos los países. Desde la Argentina han ido 800, de los cuales 200 o 300 están recibiendo aprendizaje revolucionario en las escuelas especializadas. Después del ataque en enero del 74 a la guarnición militar de Azul, el teniente general Juan Domingo Perón expresó: todo tiene un límite. Se trata de poner coto
a la acción disolvente y criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y de sus instituciones. El objetivo perseguido por estos grupos minoritarios es el pueblo argentino, y para eso llevan a cabo una agresión integral. Por ello sepan ustedes que en esta lucha no están solos, sino que es todo el pueblo que está empeñado en exterminar este mal. La estrategia general que conducimos del gobierno nos lleva a actuar profundamente sobre las causas de la violencia y la subversión, quedando la lucha contra los efectos a cargo de toda la población, las fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y necesariamente las Fuerzas Armadas. Luego todos recordarán el discurso del general Perón el 1 de mayo de 1974, cuando echó a los montoneros de la Plaza de Mayo. El doctor Ricardo Balbín, después del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975 en la ciudad de Tinogasta, ratificó y amplió los conceptos del general Perón expresando: la guerrilla metida en los montes carece de banderas y de sentimientos. No tiene sentimientos porque destruye y no tiene banderas porque es antinacional. Hay un seguro de vida contra ellos. Cuando atacan, no miran a quienes matan, y cuando los toma la justicia, reclaman la solidaridad del pueblo para sacarlos. Es decir, que la guerrilla con seguro de vida es la guerrilla de los cobardes. Cuando los padres entierran a sus hijos, los países se quedan parados, y parece que al país lo quieren parar, enterrando agentes de seguridad, militares, marinos, a sencillos hombres de la democracia, a los cuales les regalamos discursos cuando mueren, y yo quiero cantarles los seguros de la victoria cuando viven. El 16 de diciembre de 1975, el entonces ministro de Defensa, peronista, Tomás Botero, refiriéndose a la subversión, dijo: es determinación del gobierno no dejar de hacer nada de lo que esté dentro de nuestras facultades y de nuestro poder de decisión, hasta alcanzar su más completo exterminio. El 18 de marzo de 1976, el diputado peronista Esteco dijo que no vaya a ocurrir que cuando llegue la hora del castigo a los asesinos que hacen correr la sangre por nuestras calles, alguien salga en su defensa. Hay que perseguirlos hasta sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo. No podemos negar ni ocultar que hubo una guerra y que no comenzó el 24 de marzo de 1976 con el advenimiento del gobierno militar, ni tampoco podemos querer cambiar el nombre de guerra porque a organizaciones de derechos humanos u otros estamentos del Estado argentino no les convenga reconocer que sí existió. Tampoco podemos caer en la teoría de los dos demonios, porque en realidad los demonios fueron muchos. Los múltiples demonios que fueron culpables de la tragedia que nos tocó vivir a todos los argentinos, sin que el orden que serán mencionados haga a unos más responsables que otros, dado que todos fueron por igual, serían: el primer demonio, las organizaciones terroristas, que por medio de la violencia quisieron hacerse del poder para imponernos el moderno Castro guevarista, comunista, maoísta, estalinista, marxista, leninista o como cada uno quiera denominarlo. El resultado final hubiera sido el mismo. Ya hemos visto los padecimientos de los pueblos cubanos, colombianos con la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, los venezolanos, camboyanos, narcoreanos o de cualquiera de las naciones que adoptaron el comunismo como régimen de gobierno. El segundo demonio es la corporación política. Sin lugar a dudas,
la de mayor responsabilidad en la tragedia, que alentó tanto a terroristas como a quienes los combatimos en el proceso de destrucción de la República. Recordemos lo expresado por Balbín a Videla: lo que tengan que hacer, háganlo lo antes posible. Ni hablar de los comunistas y radicales que se sumaron al gobierno dictatorial y del resto de los políticos que, contumaces en el oportunismo, no duraron un instante en sembrar la semilla que germinaría el 24 de marzo de 1976, fecha hoy repudiada hasta por los mismos que la sembraron. Muchos de ellos aún continúan enquistados en el poder de turno. El tercer demonio, la corporación judicial, que luego del asesinato del extraordinario doctor José Vicente Quiroga no quiso comprometerse ni arriesgarse, negándose a asumir sus responsabilidades en el juzgamiento de los terroristas capturados. El cuarto demonio, el constituido por los periodistas y los medios de comunicación social, que apoyaron tanto a unos como a otros, sin que en aquellos años les importara cómo combatíamos, en tanto y en cuanto se lograran los objetivos fijados. El quinto demonio, los intelectuales, que actuaron con la misma ligereza que los periodistas, apoyando tanto a terroristas como a las fuerzas legales, según sus ideologías, angustias u oportunismo. Muchos de ellos integraron las organizaciones terroristas. El sexto demonio, la Iglesia Católica, que envió a la muerte a miles de jóvenes enrolados en la teología de la liberación, o el tercermundismo, instándolos a sumarse a las organizaciones terroristas. El séptimo demonio, los docentes de colegios secundarios universitarios que, al igual que los curas tercermundistas, les inculcaban a sus alumnos reclamándoles empuñar las armas contra la sociedad argentina. El octavo demonio, el insaciable empresariado y la burguesía nacional, industrial, financiera, comerciantes o el vinculado a la obra pública, que por cobardía o connivencia por un lado financió a las organizaciones terroristas y, por el otro, nos exigía poner fin al flagelo que los había tomado de rehenes. El noveno demonio, la propia sociedad argentina, que nos reclamaban que le devolviéramos la tranquilidad y le aseguráramos la libertad. Un 10% apoyó a los terroristas, otro tanto a las fuerzas legales, y el 80% restante, como bien lo definió el general Perón, obró como bosta de paloma. Pasados los años y aseguradas la tranquilidad y la libertad, con total impudicia, cinismo e hipocresía, los mismos que nos habían alentado no tuvieron ningún prurito en levantar su dedo acusador para condenarnos por lo que habíamos hecho, llevando a los altares a aquellos que en los 70 los habían agredido. Todos los demonios tuvieron un común denominador. A ninguno le importó la metodología que empleáramos en el logro de los objetivos impuestos. Nadie mayor de 55 años puede alegar ignorancia sobre los hechos del pasado. Sin embargo, hoy vemos cómo, sin ningún tipo de vergüenza, los mismos periodistas e intelectuales que fueron miembros de las organizaciones terroristas que asolaron nuestra patria, no satisfechos con el daño que nos hicieron en los 70, hoy continúan agitando las aguas para mantener abiertas las heridas del pasado. Con la teoría de los dos demonios se pretendió asimilar engañosamente a las fuerzas legales con las subversivas. La realidad es que no hubieron dos demonios, sino bandas criminales que respondían a los centros del poder marxista internacional, que intentaron sojuzgar la República Argentina por el empleo del terror, indiscriminado, cometiendo horribles delitos. Para combatir a dichas bandas y superadas operacionalmente las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad,
el gobierno constitucional dispuso el empleo de las Fuerzas Armadas. En cumplimiento de tal orden y de tal mandato constitucional, las Fuerzas Armadas derrotaron a dichas bandas criminales. En la dinámica de esa guerra, algunos de sus miembros pueden haber cometido delitos, aisladamente y por su cuenta y riesgo. Tales hechos debieron ser incluso juzgados por tribunales militares. Además, puede aplicarse a una guerra que fue en realidad el conflicto en cuestión, la legislación de época de paz. Según Luis Alberto Romero, en su excelente artículo titulado El discurso intolerante de los organismos de derechos humanos, publicado en La Nación del 20 de abril del 2017, plantea que el 24 de marzo del año 2001 el reclamo de justicia que se escuchó en la Plaza de Mayo ya sonaba a revancha y a venganza. Romero en su artículo precitado expresa que los organismos de derechos humanos ejercen una verdadera dictadura verbal. Nada más tentador para un grupo humano que administrar esa dictadura de la palabra. Mejor definición no puede existir para el grupo humano denominado periodismo. La venganza y el odio no han sido ni son patrimonio del kirchnerismo. Algún día los otros demonios, entre ellos los medios de comunicación y los periodistas y los intelectuales, deberán hacerse cargo de sus responsabilidades respecto a la difusión del relato que ha mantenido abiertas nuestras heridas del pasado. El 24 de marzo del corriente, durante los actos que se llevaron a cabo en la Plaza de Mayo, se leyó un documento que reivindicó el accionar de las organizaciones terroristas contra la nación y el pueblo argentino, el que contó con la aprobación de reconocidas personalidades de organismos que dicen defender los derechos humanos, entre ellos Estrella de Carlotto y Tati Almeida, quien aplaudió vehementemente cada palabra reivindicatoria. En esos actos también se incitó al derrocamiento del actual gobierno para ser reemplazado por quienes fueron derrotados en las elecciones del año 2015. Ante semejante apología de la violencia e incitación a la sedición, la cobarde sociedad argentina desesperadamente convocó una concentración para el 1 de abril pasado para defender a este gobierno. Qué triste e ingrato al mismo tiempo que estemos presos por haberle evitado a nuestro país los padecimientos de los pueblos que han sufrido y sufren regímenes totalitarios comunistas. ¿Qué creen los políticos, jueces, sindicalistas, docentes, periodistas, intelectuales, empresarios, religiosos de todos los credos y el resto de la sociedad que hubiera sucedido con ellos si el proyecto socialista del ERP, del MTP o Montoneros hubieran tenido éxito? Seguramente habrían sido miembros del Comité Central totalitario instalado. Muchos otros hubieran sido fusilados, otros eternamente hubieran sido privados de su libertad en cárceles horrorosas, en las cuales también hubieran sido muertos. Otros habrían terminado en granjas colectivas. Todos estarían haciendo largas colas en los depósitos para recibir las migajas del régimen para poder alimentarse. Y absolutamente todos habrían perdido su libertad. La libertad que quienes están presos les aseguramos hasta estos días, libertad que se les ha conculcado a los libertadores. Si los periodistas pretenden hacer un periodismo de calidad, como José Cretaz expresa en su artículo titulado El periodismo argentino y la urgencia por dejar de hacer lo mismo de siempre, publicado en La Nación del 15 de abril del año 2017, expresa: lo primero que deberían hacer es dejar de mentir, por cuanto ocultar o tergiversar la verdad es la forma más repugnante y cobarde de hacerlo, cosa que, por lo reiterada, ya se constituye en una metodología aceptada para engañar a la opinión pública. A diario se publican artículos que hacen referencia a hechos protagonizados por militares
mientras sistemáticamente se silencian otros de similar o mayor importancia, como por ejemplo el atentado del 15 de abril del año 1953, en el acto de la Plaza de Mayo de la CGT, en el que fueron asesinadas 6 personas y otras 90 sufrieron gravísimas mutilaciones, o el ataque a los cuarteles de la Tablada perpetrado por el movimiento Todos por la Patria, en el que murieron 9 miembros del ejército argentino, entre ellos 4 soldados conscriptos, 2 integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires y 29 terroristas. Lo sugestivo es que, como en los hechos criminales mencionados precedentemente, las pocas veces que los periodistas recuerdan la otra parte de la historia de los 70, solamente se refieran a los que tuvieron como protagonistas los montoneros, por sus vínculos con el peronismo, haciendo desaparecer de los medios de comunicación las acciones criminales perpetradas por el ERP o el MTP, con claros lazos con la Unión Cívica Radical, lo que también es parte de la metodología desinformadora adoptada por el periodismo. Recientemente, el 10 de mayo, fue aprobado por el Congreso Nacional una ley que excluye de la aplicación del 2x1 a delitos de lesa humanidad y, consecuentemente con eso, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, partidos políticos de toda ideología se pronunciaron en una multitudinaria marcha apoyando esa postura. Pero nadie, salvo raras excepciones, hizo referencia a los actos de violencia cometidos por organizaciones subversivas terroristas del ERP, del MTP o montoneros, que atentaron contra la Constitución Nacional, sus instituciones y el pueblo argentino. Ningún periodista hizo referencia al tema porque de hacerlo sería políticamente incorrecto, aunque en su interior, y como ellos mismos dicen, en off, piensen lo contrario. El 11 de mayo en Radio Mitre, el periodista Willy Cohen, a las 07:30 horas, hizo un comentario sobre la marcha del día anterior diciendo: apoyaba la marcha de la ley del Congreso, pero ¿por qué no se hacía lo mismo con los terroristas que ocasionaron tanto daño a la población, poniendo bombas, asesinando, secuestrando y matando inocentes, donde muchos de ellos están viviendo en el extranjero u ocupando cargos y puestos en el Congreso Nacional, gobiernos provinciales y hasta periodistas haciendo apología de sus actividades terroristas en los 70 que gozan de libertad? También escuchamos a la diputada Victoria Donda, que dice que sus padres mataban con orgullo, al senador Abal Medina, que su tío no asesinó al general Aramburu, que lo ajustició, al actor Gerardo Romano, que dice que los montoneros mataban con respeto. La periodista Liliana Franco reconoció en el programa de televisión de la cual es panelista haber sido una joven militante del ERP y junto a otros compañeros en su casa solo preparaba bombas Molotov para distraer a la policía. Sinceramente no sabía que a la muerte se la puede categorizar y adjetivizar de diferentes maneras y de acuerdo con quién o quiénes la ejecutan y o contra quiénes lo hacen. Señor presidente, no estoy haciendo una valoración de este tribunal, sino de toda la sociedad argentina. O sea, lo peor que nos puede suceder es que no tengamos memoria y seamos tan hipócritas. Nadie recuerda lo que era la provincia de Tucumán hace 42 años atrás. El propio gobernador Jury recurrió al gobierno nacional solicitando apoyo, ya que sus fuerzas policiales habían sido sobrepasadas. No tenían instrucción ni equipamiento para enfrentar a la guerrilla armada del ERP y de montoneros. Como se mencionó anteriormente, alguno de ustedes se puso a pensar qué hubiera sucedido si esas organizaciones terroristas marxistas hubieran triunfado y logrado su objetivo de obtener una zona liberada. Seguro muchos de los que estamos acá en este tribunal no estaríamos presentes. Niegan que hubo una guerra contra personas organizadas, equipadas e instruidas en Cuba, Angola y otros países, que usaban uniforme,
tenían grados que los identificaban y nombres de guerra ocultando el verdadero. Sí, hubo una guerra, y como en todo conflicto armado se cometen excesos y errores, pero en ese momento era lo que la situación ameritaba. Lo lamentable es que se ganó la batalla, pero se perdió la guerra, porque se derrotó la parte armada, pero no se alcanzó a derrotar a la cúpula de esas organizaciones que, aplicando el principio de Mao de estrategia sin tiempo, lograron su objetivo. Y hoy, esos prominentes jóvenes idealistas ocuparon y ocupan cargos y puestos políticos y en otros estamentos del Estado, tomando revancha y venganza. Sí, hubo una guerra y se cometieron muchos errores, los mismos pero menos sanguinarios que los empleados por Stalin después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo la purga del Ejército Rojo, descabezando a todo su ejército, el mismo ejército que enfrentó y contuvo a las fuerzas alemanas en la invasión a Rusia, pero ante el temor que lo pudieran destituir y junto a otros miles de civiles fueron derivados a los campos de forzados en Siberia. ¿Por qué no se le aplicó retroactivamente la ley como se hace ahora con nosotros? ¿Quién dijo algo? Nadie, porque fue el ganador. Y la victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. ¿Qué hicieron los franceses en la guerra de Argelia? Masacraron un pueblo, y ahora quieren dar ejemplo de derechos humanos y se lleva al presidente a arrojar flores al Río de la Plata. La hipocresía, la falta de memoria y la mentira afloran permanentemente en los intereses por sobre la verdad y la realidad. ¿Quiénes actúan contra los Estados Unidos y sus aliados y o contra Rusia cuando en pos de la lucha contra el terrorismo para abatir un miembro de esas organizaciones arrojan bombas inteligentes, matando niños, civiles, destruyendo hospitales, escuelas y ciudades enteras? Nadie. Porque quedan redimidos, absueltos de toda responsabilidad o pecado por la bendita frase de daños o efectos colaterales. Esa frase también tendría que emplearse y aplicarse a lo sucedido en el país en la década del 70 y especialmente en Tucumán. Señor presidente, seamos justos, vuelvo a repetir, la hipocresía, la mentira, la amnesia y la falta de memoria solo conducen al odio, la revancha y la venganza. A continuación transcribo una carta de electores del 6 de mayo del 17 por el señor Guillermo César Vadillo en el diario La Nación, que dice: terminada la guerra hace varias décadas y conocido verazmente el accionar de ambas partes, la justicia debería buscar el justo medio y no caer en un solo bando, ignorando los delitos aberrantes cometidos por la juventud maravillosa que asolaba a la nación. El juicio equitativo es aquel que tiene en cuenta el contexto en el que se produce un hecho, sus antecedentes y sus consecuencias. Señores miembros del tribunal, no discuto vuestra capacidad, honorabilidad y experiencia, pero para tratar casos que no sean de la justicia militar. Yo entré al colegio militar con un código de justicia militar y su reglamentación. Con él nos manejamos en nuestra vida militar. Luego lo ignoraron, lo destruyeron y nos están juzgando con leyes y o tratados que se establecieron después de cometidos los hechos, aplicando retroactivamente la ley penal en este caso. Se trata de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los mal llamados delitos de lesa humanidad, que recién entra en vigencia en la Argentina, según telegrama del secretario de Naciones Unidas el 24 de noviembre del año 2003, y se ratifica esta violación con la no aplicación de las disposiciones del Tratado de Roma en sus artículos 22 y 24, que establecen que este tratado rige a partir de su sanción, operándose la misma en la Argentina recién en el año 2001. El tratado mencionado agrega, además, que cualquier disposición anterior que se oponga a este tratado es nula, corroborando lo dispuesto por la Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena
que lo dispone de la misma forma en su artículo 64, afirmando que los tratados rigen a partir de su sanción y por la adopción de cada uno de los estados que los suscriben. Hoy nos están juzgando jueces que no tienen cabal conocimiento de lo que es la organización militar, el rol de combate, las misiones y funciones que corresponden a cada puesto y jerarquía, los reglamentos y directivas militares, que es la disciplina militar, el cumplimiento de órdenes, la impartición de órdenes, la obediencia, la lealtad, la subordinación, el honor, la autoridad, la dignidad, el valor, la responsabilidad del ejercicio del mando y del comando, la confianza, el sacrificio que impone el cumplimiento de una orden del servicio, el dejar la familia sin saber si va a volver a verla, el no poder disfrutar de sus hijos y de lo que es un conflicto armado. No saben lo que es un enfrentamiento armado donde no solo se juega la propia vida, sino que se tiene que velar por la vida de sus subordinados. Tienen que ver la muerte a su lado de camaradas, amigos y soldados. Sangre derramada en defensa de las convicciones para los que fuimos instruidos, educados y capacitados. Así se conoce lo que es la verdadera y auténtica guerra, sea convencional o revolucionaria. Señor presidente, la mayoría de los militares que nos encontramos procesados y o condenados, en la época que se produjeron los hechos, la mayoría éramos todos personal subalterno, es decir, que no teníamos poder de decisión, solo cumplíamos las órdenes impartidas por los superiores. ¿Saben qué, señores miembros de este excelentísimo tribunal? En mi documento nacional de identidad figura como parte destacada excombatiente, héroe de la guerra de Malvinas. ¿De qué sirve todo esto? Cuando se aprobó el Código de Justicia Militar, Alem dijo que se hacía especialmente porque los militares cumplen actividades y funciones diferentes, se visten diferente y hasta caminan diferente. Señor presidente, usted en alguna oportunidad se ha referido que cuando trabajaba como periodista del diario Noticias, un grupo subversivo quiso entrar a colocar explosivos en las rotativas para impedir la circulación del diario. Tenían seguridad policial y se produjo un enfrentamiento. Muere un policía. ¿Usted pensó que la muerte de ese policía que cumplió con su deber de defender y proteger el objetivo asignado posibilitó que a lo mejor usted no muriera y hoy tiene el honor de estar integrando la presidencia de este tribunal? Señor presidente, como dije anteriormente, no estoy haciendo una valoración de este tribunal, sino de toda la sociedad argentina. Por eso es que debemos terminar con la hipocresía, la mentira y las falsedades. Y por una vez en la vida, seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Asimismo, quiero recordar un viejo adagio reconocido por varios ejércitos del mundo, cuyo autor desconozco, que dice: cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado. Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el soldado abandonado, a lo que agrego, juzgado. Y recuerde, señor presidente, que se vive más muerto que vivo. Gracias, señor presidente. Muy bien, hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos. Señor presidente, no se pregunta al imputado si iba a decir pregunta. Señor López, ¿quiere contestar pregunta a usted? No, señor presidente, gracias. Bueno, muy bien.